El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia celebra hoy esta solemnidad, que es la de un apóstol, uno de los grandes apóstoles. De hecho, es el primer apóstol en morir mártir. Y aquí es curioso porque el Evangelio nos hablará de estos dos hermanos, los Zebedeos, que son aquellos que junto a Pedro son los 3 apóstoles por excelencia. Al menos en los momentos claves del Evangelio aparecen siempre juntos. Y que cuando se habla de los apóstoles, primero se habla de estos 3, Pedro, Santiago y Juan. Santiago y Juan, los 2 hermanos. Y curioso porque son esos 2 hermanos a los cuales su madre en un evangelio, en otros evangelios ellos mismos, piden estar uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino de Dios. Aunque en ese momento no entienden nada, aunque en ese momento es una creencia de un reino temporal donde ellos quieren ser los primeros ministros, en realidad Jesús les hará entender que ese no es el reino de Dios como así lo plantean, sino que ese reino de Dios es el reino de Dios real, el reino de los cielos, un reino en el que Dios reina en el corazón de los hombres. No es un reino político en el cual pues se lucha contra los romanos y se pasa a ser el rey de Israel al estilo antiguo, al estilo de David o de Saúl o de Salomón, sino que es otro reino. Es un reino además que no es solo para Israel, es reino para todo el mundo. Ellos en ese momento no lo entenderán, hablarán de este cáliz que ellos sí pueden beber, mi cáliz lo beberéis, se refiere al martirio. Y así Santiago el mayor, el hermano de Juan, que hemos de distinguirlo siempre de Santiago el menor. Santiago el menor es otro gran personaje entre los apóstoles, es el que llaman el hermano del Señor, es el que será el obispo de Jerusalén, que tendrá tanta influencia en aquel concilio de Jerusalén, y el que nos dará la famosa carta de Santiago, que por ser demasiado clara, demasiado nunca, por ser muy clara en muchas cosas, será rechazada por los protestantes durante muchos siglos porque no les interesaba una cosa que hablase tan clara sobre la salvación, el sentido de la fe y las obras, sobre el sentido de lo que era el sacramento de la unción de los enfermos y otras cosas que no los protestantes no querían aceptar, y prefieren cargarse libros del Nuevo Testamento antes que ser obedientes a la fe y a la Escritura. Mientras que aquí tenemos Santiago el mayor, del cual se sabe muy poco, se sabe mucho en el Evangelio, pero después de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, sabemos poco de él, que está junto a los demás apóstoles, que predica, que hace, pero debía tener mucha influencia en esa iglesia primitiva. Cuando llega el
el hecho famoso de la primera lectura, en la cual Herodes, que ha prohibido, bueno, primero han prohibido a hablar a los apóstoles, no han de hablar de Cristo, ellos dirán aquello de ¿a quién hemos de obedecer? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. Pues ya está, obedecemos a Dios y ya podéis decir lo que queráis. Eso también sirve para nuestra época, en una época en la que con las nuevas leyes de género, se quiere hacer callar a la gente sobre la verdad. También los cristianos hemos de ser puntales de la verdad, con toda la caridad del mundo, con toda la misericordia hacia los pecadores, pero a la vez con toda la claridad de Cristo y del Evangelio, que también Cristo se enfrentó y tanto a los fariseos. También los cristianos hoy nos hemos de enfrentar a los nuevos fariseos, que también están en el poder como en aquellos tiempos. Y hemos de estar atentos a ser claros, sinceros y a la vez sencillos con lo que nos enseña el Evangelio, con lo que nos enseña la Iglesia. Y así vemos como Herodes decide matar a Santiago. Y dice que Santiago será el primero a morir y morirá a espada. Morir a espada quería decir normalmente, aunque no está claro del todo, es que le corten la cabeza. Y le deberían cortar la cabeza, era la ley romana de morir a espada. Aunque conociendo un poco a Herodes, que era un desastre total y que las leyes le importaban nada y que hacía lo que quería, matar a espada puede ser muy bien matar a una persona con una espada y ya está, sin tener que cortar la cabeza, no se sabe nunca. Eso pasa más o menos hacia el año 42, cuando matan a Santiago, y pasará a tener el honor de ser el primer apóstol mártir. Todos los apóstoles eran mártires, aunque Juan, curiosamente, Santiago es el primero a morir, Juan será el último a morir. Según toda la tradición, también es martirizado, el famoso aceite hirviendo, pero que saldrá ileso de aquel aceite hirviendo y continuará y morirá de anciano. Y por eso nos legará tanto su Evangelio como el Apocalipsis, como sus cartas, que serán las de Juan, importantísimas para toda la Iglesia primitiva y importantísimas hasta nosotros. Dos hermanos, pero con destino totalmente diferente. Uno que será apóstol durante unos pocos años y el primero a dar testimonio de Cristo, y el otro que dará testimonio de Cristo durante muchos años, hasta prácticamente el final del siglo I, siendo el último apóstol a morir y teniendo tantos y tantos discípulos que le seguirán, siendo una de las figuras clave de ese primer siglo en la fe cristiana. De Santiago simplemente sabemos eso, con certeza, la primera predicación allí mismo en Jerusalén y después su muerte en ese año más o menos 42, entre el 42 y el 43. Y dice también en los Hechos de los Apóstoles que eso le gustó mucho a Herodes, tanto que decide matar al que es cabeza visible de la Iglesia y decide matar a Pedro. Y será Pedro cuando lo cogen, lo ponen en la cárcel, preparan su ejecución y será aquel suceso extraordinario en el que el ángel le sacará de la cárcel, le abrirá todas las puertas, le sacará las cadenas, lo dejará a unos metros de la cárcel fuera y el mismo Pedro no entiende lo que pasa y pensaba que estaba soñando hasta que se encuentra realmente fuera de la cárcel. Es para nosotros ver cómo la providencia actúa y actúa realmente en bien de la Iglesia. Muere Santiago y eso será un acicate inmenso para el bien de la Iglesia, porque entenderán muy bien que hay que dar la vida como la dio Cristo, pero no todos. Hay que dar la vida, pero Dios protege a su pueblo para que se extienda el Evangelio de generación en generación, para que pueda llegar hasta nosotros
Y Santiago es ejemplo para nosotros de que también nosotros somos amados por cada uno como es, pero a la vez amados con una función especial que es la de continuar el Evangelio hasta el fin del mundo.